Amigos, amigas, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Edson Aldana. Qué enorme placer recibirlos, que ustedes nos abran la puerta de su hogar, oficina, donde se encuentren en Figuras del Deporte a través de Grupo A, aquí en nuestra casa en Canal Antigua. Hoy me acompaña una seleccionada nacional, jugadora profesional de la Liga Española con el Málaga. Ella es María Amanda Monterroso Astiaguieta. Qué gusto saludarte, María Amanda. ¿Cómo te va? Qué bueno tenerte aquí en Canal Antigua, en Figuras del Deporte. ¿Cómo estás? Hola Edson, la verdad muy contenta de que ustedes me abrían las puertas, ¿verdad? Para esta bonita entrevista y muy contenta de estar aquí. Sí, te tenemos que aprovechar porque ya luego te vas para España. Estás ya pues vinculada desde hace varias temporadas con el Málaga. ¿Qué tal? Hablemos desde el inicio para que nuestros amigos y amigas que siguen esta señal y este programa, Figuras del Deporte, te vayan conociendo. ¿En qué año naciste? ¿Cuál es tu edad? ¿Naciste en Ciudad Capital de Guatemala? Nací el 30 de noviembre de 1993, tengo 29 años y sí, nací aquí en Guatemala, en la capital. Correcto, seleccionada nacional también. Seleccionada nacional y bueno, mi trayectoria, no sé, estudié en el Village School, que me quedaba un poco lejos de mi casa, luego me voy a la universidad en Estados Unidos, empiezo en Lyon College, mis 2 primeros años, y luego ya voy a Grand Canyon University, que es donde me gradúo, y me gradué de Administración de Empresas, y con una doble especialización en gestión deportiva y liderazgo. Hablemos de tus inicios. Siempre hemos dicho que a quienes nos apasiona el fútbol es lo más sencillo. En la cuadra se ponían 2 piedras, una pelota de plástico o algún envase de jugo y se pateaba y pensando que era un balón si no tenías el balón. Ahora ha cambiado mucho el tiempo. ¿Cómo fueron tus inicios con el apasionante mundo del fútbol? Porque vienes de una familia, lógicamente, que lleva en las venas el fútbol. Sí, la verdad, yo siempre, no sé, me apasionó eso. Siempre veía un balón y quería patearlo, obviamente. Empecé desde pequeña, jugando con hombres en mi colegio, en los recreos, donde todo el mundo ahí se sentaba a hablar con sus amigos o amigas, a comer. No, yo iba a jugar a fútbol a un campo y luego ya cuando terminaba me iba a mi clase, ¿verdad? Pero empecé con hombres. Luego todo empezó porque el entrenador de mi colegio en ese momento me convoca a un partido de fútbol, ¿verdad? Y yo digo, bueno, voy a ir. Mi papá al principio no creía que las mujeres podían jugar, él era de esas personas, pero luego ya le encantó, ¿verdad? Y ahora es mi fan número 1. Y le dice a mi papá que me fuera a ver jugar, que se iba a sorprender, y justo un partido llegó a verme y obviamente se sorprendió, ¿verdad? De que sí tenía ese deseo, esa capacidad, las cualidades que uno necesita para ser una gran futbolista, ¿verdad? Empiezo ahí y luego ya él se mete de lleno en lo que era el fútbol para mí, y poco a poco empiezo a jugar en Futeca, empiezo en la academia jugando en Futeca, voy a un torneo a España con ellos, era su primer torneo que llevaban a mujeres, la academia en ese entonces. Vamos a España a torneos y luego regresamos, sigo en Futeca jugando porque en ese entonces no había un equipo ya establecido o ni siquiera una liga femenina aquí en Guatemala. Y me cambio al Club Menedy, que es mi segundo equipo cuando yo voy en crecimiento. También sigo jugando en Futeca porque no había Fut 11, como te digo. Y luego con el Menedy también vamos a un torneo en España, de esos que son invitacionales, ¿verdad? Y luego ya regresamos y mi papá decide, con otros padres de familia que también viajaron con el Menedy, a hacer una asociación, hacer la asociación que ahora se llama Asociación de Padres Responsables, que es Unifut. Correcto. Y todo empezó ahí, ¿verdad? Todo empezó y de ahí ya para adelante toda mi carrera. Sí, y para nuestros amigos y amigas,
María Amanda Monterroso Asteguieta es hija de Benjamín Mincho Monterroso, gran jugador, campeón en 1974 a nivel internacional con Municipal, múltiple campeón con selección nacional en el 83 en Juegos Panamericanos, los que se desarrollaron en Venezuela, ex técnico de selección nacional. ¿Qué tanto peso tiene esto a ti? Porque junto con Coralia, tu hermana, son dos hermanas, ¿verdad? Sí. Que jugó también al fútbol profesional, ya dedicada a los menesteres del hogar. ¿Qué tanto peso tiene después de un gran referente de selección nacional, de Municipal y de otros equipos en la Liga Nacional, el tener dos hijas que juegan al fútbol, pero que lo hacen de buena forma? Una que ya se dedica después a la familia, y en tu caso que vas y trasciendes las fronteras y vas al fútbol internacional. Pues la verdad, al principio, como voy creciendo, no notaba tanta esa presión, ¿verdad?, que tenía de que mi papá fuera mi papá y que todo lo que ha recorrido en su carrera. Lastimosamente yo nunca lo pude ver jugar, ¿verdad? Me hubiera encantado. Pero sí siempre escucho cosas buenas de él, o sea, de cómo era como jugador. Y eso era muy, no sé, muy importante para mí, ¿verdad? Es algo que siempre llevo conmigo, es algo que siempre me motiva, ¿verdad?, a ser mejor. Pero ahora que ya he crecido, ya entiendo más, ya tengo la edad que tengo y la madurez para entender las cosas, obviamente es un poco de alegría, de motivación, pero a la misma vez de querer hacer las cosas bien, porque mucha gente conoce a mi papá y sabe quién soy, y tal vez hay algunos que piensan que yo no pueda tener nivel o que estoy bien donde estoy por mi papá, pero él siempre desde que me empezó a apoyar en mi carrera futbolística, me dijo que yo me iba a ganar mis cosas por mi nombre. Mérito propio. Ajá, por mérito propio, por ser María Amanda y no por ser la hija de Mincho Monterroso, y así fue toda mi vida, lo he hecho de esa manera. Obviamente él siempre me ha apoyado en todo, con mi mamá también y mi hermana, pero nunca he estado en ningún lugar por su nombre, la verdad. Siempre yo he buscado todo, siempre yo tenía esa idea de que cuando me graduara del colegio quería irme fuera a jugar a Estados Unidos, quería hacer el college afuera y sentir esa experiencia, y siempre tuve esas metas bien marcadas, esos objetivos que quería en mi vida, y así lo he hecho. Y como yo les digo a mis papás, ¿verdad?, y a mi familia, que ellos son los que me apoyan en estos sueños locos que pueda tener, pero al final, por muy duro que fue para ellos al principio dejarme ir a estudiar en la universidad, siempre al final de cuentas me apoyan y quieren lo mejor para mí. Vamos a estar en la pausa y regresamos con más en esta interesante entrevista a través de Canal Antigua. Ya volvemos. Gracias, amigos y amigas, por seguir con nosotros a través de Canal Antigua, Personajes del Deporte. Hoy nuestra invitada de honor es María Amanda Monterroso Asteguieta. Hablemos de tus primeros años, para ir por pasos. Ya nos has dado un recorrido acerca de tus inicios desde muy pequeña, pero Unifoot Rosal marcó un punto de inflexión en tu carrera como futbolista ya profesional, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años llegaste a Unifoot? Yo creo que se formó como cuando yo tenía tal vez 14 años, por ahí. Y de ahí Unifoot ha sido mi casa aquí cuando yo, venía a Guatemala. Fue al principio difícil, ¿verdad? Porque no estaba muy desarrollado el fútbol femenino. Todavía había mucha gente que pensaba que las mujeres no jugábamos al fútbol, que no teníamos la capacidad, las cualidades, y el apoyo era mínimo, ¿verdad?, de la gente. Pero creo que hemos roto muchos obstáculos, ¿verdad? Unifoot en sí como asociación es el equipo más ganador de toda Guatemala, y creo que eso es algo que ha aportado mucho al fútbol femenino, porque de Unifoot han salido muchas jugadoras grandes al extranjero, inclusive tiene mucho aporte a selección, y creo que me ha enseñado a mí a formarme, a ser la persona que soy, a ser la jugadora que soy hasta el día de hoy, ¿verdad? Me ha ayudado mucho en mi vida,
no solo futbolísticamente, pero también en lo personal. De los 19 títulos de Unifut Rosal que nos va a representar a nivel centroamericano nuevamente después de ese campeonato en el 2018, ¿cuántos títulos obtuviste con Unifut? ¿Se lo tienes en mente? Yo creo que unos 11 o 12, si no estoy mal, obtuve con Unifut. Fueron uno de mis mejores años aquí. Ajá. Y después ya, porque cuando yo estaba en Estados Unidos todavía tenía la opción de poder venir a vacaciones y jugar, terminar el torneo o ir a competir el UNCAF que ganamos en el 2018. Porque todavía en la universidad en Estados Unidos no te consideran como profesional, ¿verdad? Entonces Ajá. todavía tenés chance a poder venir y jugar aquí en tu equipo y que ellos tengan tu ficha. Con selección nacional, Unifut, selección nacional, todos los procesos, ¿no? Prácticamente. Sí, desde el 2001 todos los procesos he estado con selección sub-17, 20 y mayor. ¿En qué momento fue que fuiste acompañándolo con tu preparación como profesional, que sale la beca a Estados Unidos y la oportunidad de ir a jugar a Estados Unidos? ¿Cómo se dio eso, María Amanda? Pues desde antes, obviamente yo tenía que equiparar, cuando estaba en el colegio también tenía que equiparar los estudios con el fútbol. Tal vez no era tan exigente como cuando me fui a Estados Unidos, pero siempre mis papás me dijeron que el estudio era lo primordial, que yo no podía dejar a un lado los estudios y que si yo quería tener una carrera, pues tenía que aprender a llevarla de la mano. Entonces, cuando me fui a Estados Unidos, cuando tenía 18 años, que me salió una beca completa por FUT, pues ahí es un poco más exigente, ¿verdad? Te apoyan, sí, porque sos atleta, te apoyan más los profesores, en cualquier cosa que necesites, saben que sales mucho de viaje a competir a otros estados en Estados Unidos. Y te apoyan. Sí me costó al principio, ¿verdad? Porque era algo muy exigente. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, teníamos que ir al gimnasio, en la universidad, al gimnasio. Luego teníamos en terreno, pasábamos a campo y luego yo ya iba a estudiar, arreglaba mi horario para que no interviniera en ninguna actividad que tuviera. Entonces a las 9 de la mañana yo ya estaba corriendo para ir a mi clase y luego obviamente tenía todo el día clase. Mis últimos años conseguí un trabajo ahí en la universidad, entonces más tenía que aprender a equiparar el trabajo, ¿verdad? También sacar las horas que necesitaba, pero sí fue algo que me ayudó también, ¿verdad? A crecer, a volverme independiente, a darme cuenta de que no es tan fácil todo en la vida y que uno tiene que trabajar por lo que quiere. Sí, no muchos o muchas tienen ese privilegio de acompañar esa profesión. Tú eres administradora, ¿verdad? Sí. De empresas con especialidades. En esa misma universidad, ¿cómo se llama la universidad? ¿De qué estado? ¿Recordarnos? Grand Canyon University en el estado de Arizona. De Arizona. Muy bien. Lo fuiste acompañando tanto de los estudios, te levantabas muy temprano. Esto duró 2 años, ¿verdad? Como comprendo, María Amanda. No, duró 4 años. 4 años de la sí, carrera. 4 años, porque en 4 años saqué toda mi Sí, carrera. correcto. En 4 años es lo normal que tú sacas una carrera, más o menos. Pero sí, duró 4 años de exigencia, de aprender, pero la verdad no lo veía como un sacrificio o algo que me costara, sino al final estaba equiparando 2 cosas que me gustaban. Obviamente tal vez el fútbol me gusta más que los estudios, ¿verdad? Para cualquiera, pero era algo que yo sé que en un futuro y me ha servido mucho la carrera que tengo, más las especialidades. Y al final de todo he aprendido, ¿verdad? Pero gracias a Dios puedo seguir jugando fútbol y haciendo lo que me apasiona. Y yo sé que el fútbol no es para siempre, ¿verdad? Que va a llegar un momento en que ya voy a tener que colgar las botas. Las botas, sí, claro. Y ahí tendré una carrera que me va a respaldar y poder seguir metida en el deporte, ¿verdad? Que eso es uno de mis sueños, que cuando cuelgue mis botas ya siga metida e involucrada en el fútbol. Bendito fútbol, de verdad, a quienes nos apasionan. Después de tu preparación seglar, de tu trabajo con la universidad en Arizona, ¿qué se vino después en la carrera profesional de María Amanda Monterroso Segueta? Pues me gradué, gracias a Dios, y yo decido que quiero seguir mi carrera, continuar mi carrera profesional.
empiezo a indagar diferentes ligas. Ajá. Inclusive me recuerdo que tenía en mi computadora como un documento en Excel de todos los países a donde había enviado mis currículum, de todos los equipos, y a buscar una oportunidad, ¿verdad? Porque en ese momento no tenía un agente o alguien que me ayudara a guiarme en el camino, ¿verdad? Y empiezo a escuchar y empiezo a investigar que en Colombia iban a hacer la primera edición de su liga femenina, para ver cómo era el boom que tenía con la gente, e inclusive con las empresas, para que los patrocinaran los equipos, y que iban a ser los mismos equipos de hombres, ¿verdad? Que iban a sacar su equipo femenino. Y me pongo a indagar ahí, a enviar mi currículum y todo, y me sale una oportunidad de irme a Alianza Petrolera en ese momento. Y yo decido, bueno, me voy. Les digo a mis papás que me voy, que es mi primera oportunidad profesional y que quiero seguir en eso, con mi carrera, y que quiero experimentar, ¿verdad? Cómo es eso, cómo se siente ya siendo profesional, ya solo dedicándome a eso. Y me voy, tomo un vuelo y me voy a Colombia. A Colombia. Alianza Petrolera, el equipo de Ricardo Jerez Figueroa en su momento, ¿no? Sí. ¿Coincidiste Sí, coincidí, con él? inclusive el entrenador de mujeres, el director deportivo, mejor dicho, le habló a Ricardo Jerez, que sí me conocía, que pensaba y eso. Y Ricardo, obviamente, yo siempre voy a estar agradecida con él, porque obviamente dio buenas referencias mías. No me conocía mucho en ese entonces, pero sabía quién era, obviamente. Nos cruzábamos aquí cuando él estaba convocado a selección nacional, y siempre tuvimos una buena amistad, por así decirlo. Y también gracias a él es que me puedo incorporar a Alianza Petrolera, y coincidí con él. Me recibió de la mejor manera, como todo chapín, ¿verdad? Los chapines somos muy en ese sentido acogedores. Sí. Y nada, yo conocí a toda su familia, a sus hijos, a su esposa, y siempre me trató como si fuera una hija más para él. Y me invitaba a su casa, salíamos a comer, y siempre estuvo ahí cuando yo lo necesité, y fue bueno tener un apoyo en ese momento. Sí, la por verdad. supuesto, claro. Sí, muy buena gente, Ricardo. Eres buen portero, él también. Y de papá vienen de la línea, fueron compañeros de selección, Ricardo Jerez Hidalgo y Benjamín El Mincho Monterroso. Partiendo con ustedes, jugadora del fútbol de España en la liga profesional con el Málaga. Y bueno, pues ahí nos quedamos, María Amanda, acerca de tu partida a Europa, Extremadura. ¿Cómo fue tu vinculación y cómo te fue con Extremadura? Pues cuando recibo la oferta, ¿verdad?, de Eric Valle en ese momento, que había una oportunidad para irme a Extremadura a jugar profesional mi primer año, que como lo veía, tomo la decisión, ¿verdad?, de irme. Era algo que yo quería realizar, un sueño que para mí se estaba cumpliendo, y al final tomo esa decisión y cojo las maletas y me voy o sea, no sabía qué esperar, porque yo sabía que era a una liga profesional, una liga más grande, ¿verdad?, de lo que yo había jugado en Colombia, Estados Unidos o inclusive aquí en Guatemala. Iba con mucha expectativa de querer saber cómo me iba a ir, y la verdad en Extremadura me fue bien. En todos mis 4 años que he estado me ha ido muy bien, pero Extremadura en especial, llegué y me recibieron como que me conocieran de toda la vida, y me sentí muy a gusto, y la verdad llegué a aportar lo que sabía, a demostrar por qué me habían fichado, y nada, la verdad contenta con la oportunidad que me dieron en ese momento y que me abrieron las puertas del club, de la gente, de la cultura. Y como todo, al principio le cuesta a uno adaptarse, ¿verdad? Pero creo que los años que yo viví en Estados Unidos y en Colombia me ayudaron muchísimo para
adaptarme más rápido y al final, pues nada, estoy feliz. ¿Y los logros con Extremadura deportivamente hablando? Pues gané el gol del mes en noviembre, ¿verdad? Que no sé, hice un gol y yo... Golazo, que aquí lo tenemos a propósito. Sí, lo gané, el gol de noviembre y del mes. Pues solo competí con hombres básicamente, Sí, para esas votaciones. Obviamente hombres de otras categorías inferiores en España, y ganó el mío, y muy contenta, ¿verdad? Porque fue mi primer año, un logro que para mí es difícil de conseguir, ¿verdad? Estar entre hombres y que una mujer gane ese premio es algo que, que me hizo sentir bien, que me motivó a saber que iba en el camino correcto, ¿verdad? Que no había tomado una decisión incorrecta. Y de ahí pues ayudé al equipo, fui la goleadora del equipo en ese año. No ascendimos, pero sí quedamos dentro de una buena posición, porque fue en el año que el COVID llegó sí, a nuestras vidas, al mundo, y que la liga se tuvo que suspender, ¿verdad? Se suspendió en marzo, si no estoy mal, que fue cuando todo empezó a empeorar en el mundo. Sí, correcto. Y en España Y en era España, una crisis terrible. Una crisis terrible, sí, porque nos llegó antes que viniera aquí a Guatemala. Empezamos a escuchar de eso, que empezó en China y por los países de allá. Y no creíamos que iba a llegar tan rápido a España y básicamente a adueñarse del mundo, pero sí fue. Fue algo también muy duro, ¿verdad? Porque yo estaba en España queriendo jugar y el COVID básicamente me impedía eso. No podíamos ni entrenar, no podíamos ni salir de la casa, teníamos miles de restricciones. Era horrible estar todo el día metida en un apartamento con mis compañeras de apartamento, ya ni sabíamos qué hacer, nos inventábamos, yo qué sé, juegos, cosas que hacer, porque no podíamos hacer mucho. Sí, correcto. Y bueno, yo recuerdo muy bien esa etapa. Después viene a Guatemala, pero enlazábamos con nuestros compañeros allá en España. Resistiré fue uno de los grandes temas que sonó. Resistiré, algo de los años 70 y que cobró vigencia para tomar ese impulso a lo que estaba viviendo en Italia, España, pegando duro el COVID. Pero bueno, los tiempos malos pasan, pero siguió tu carrera como profesional, ¿no? Cambiar de equipo, este buen nivel te hace cambiar de equipo. Sí, exacto, me voy a una división más alta, y cambio de equipo. Yo no vine a Guatemala porque obviamente no se podía viajar en ese entonces, y cuando ya se pudo viajar ya estaba por nada empezar la nueva temporada. Entonces yo básicamente paso en España y vuelvo a Guatemala hasta en diciembre. Entonces de Extremadura me voy a Friol, que es mi siguiente parada, ¿verdad? Entonces, como tú dices, esa buena racha que tuve en mi primer equipo fue algo que me llevó a hacer las cosas bien y a seguir creciendo. En el equipo, ¿logros importantes también, María Amalda? ¿Cómo te fue? Pues ahí, como regresamos de lo del COVID y eso, en ese equipo sí me costó mucho, ¿verdad? Porque hubieron muchos cambios de entrenadores. No tuve los minutos que hubiera querido, la verdad, porque al final un entrenador llega, luego lo echan, luego llega otro, o sea, nunca termina de conocerte los entrenadores, ¿verdad? Correcto. Entonces fue algo muy difícil para mí, porque no había venido a Guatemala tampoco, entonces yo ya estaba como un poquito cansada, ¿verdad? De todo, tampoco de recibir los minutos que quería, y muchas cosas que me cuestionaba yo, ¿verdad? Que al final no sabía por qué estaban sucediendo, pero al final Dios tiene el control de todo y todo pasa por algo. Y en ese equipo, o sea, cuando me metían, pues hacía la diferencia. Metí goles, pero yo sabía que en mi cabeza yo quería cambiarme de equipo, ¿verdad? Porque tal vez no había sido la experiencia que yo quería,
y no que haya sido mala, sino como no era lo que yo esperaba al final. Una institución que estuvo cambiando mucho de entrenadores, no era algo que yo quería, ¿verdad? Porque no era algo que se notaba que era como una estabilidad, porque también nosotras como jugadoras necesitamos una estabilidad en ese sentido, ¿verdad? Porque al final el entrenador es el que confía en ti, al final el entrenador es el que está ahí cuando lo necesitas o con el que puedes hablar o tener una comunicación más cercana. Entonces creo que me enseñó también, o sea, yo creo que todas las experiencias que he tenido en mi vida me han enseñado algo o me han dejado de lección algo y por eso estoy donde estoy. Sí, esa estabilidad es importantísima y cuando uno se siente cómodo va para adelante, ¿no? En todo ámbito de la vida, en tu carrera como deportista, en tu equipo, en instituciones, en el trabajo y todo va marchando de una mejor forma. ¿Qué mensaje les da María Amanda Monterroso Astelleta a las niñas, a las jugadoras quienes quieren meterse de lleno al campo profesional? ¿Qué mensaje puedes llevarle en este momento que es tan crítico por el tema social de nuestro país, con el tema de violencia, con tantas cosas que nos afectan? Pues la verdad que sigan sus sueños, ¿verdad? Que los sueños se pueden cumplir, que por muchos nos que vayan a tener en toda su vida o en su carrera, que no hagan caso, que sigan haciendo lo que más les gusta, que no se den por vencidas, que estudien también, que lleven de la mano sus estudios, que eso es importante porque el fútbol no es para toda la vida, el fútbol se acaba en algún momento, pero que luchen por esos sueños que tal vez creen que no lo van a lograr, pero al final de cuentas Dios siempre es bueno con todos y uno lo logra. Así que nada, que si necesitan algo, tienen aquí una compañera, amiga, como quieran verlo, para ayudarles en lo que necesiten y que luchen por sus sueños. ¿Tus redes sociales para? Mis redes sociales en Instagram, María 8 Amanda, Twitter también, María 8 Amanda, y en Facebook tengo una fanpage que es María Amanda Monterroso. Muy bien, pues qué gusto haberte saludado. Gracias. Desde niña que te conozco y he seguido periodísticamente tu carrera como profesional y también en el fútbol. Que les vaya bonito con Selección Nacional. Y bueno, gracias a ustedes, amigos y amigas, a través de Figuras del Deporte, aquí a través de Canal Antigua, en un especial más desde el Proyecto Gol en la Zona 15, gracias al Departamento de Prensa de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Será hasta la próxima, con más especiales.